Bueno, continuamos con los saberes eurocéntricos y lo que nos dice de la epistemología del sur, que hay otras formas de conocer, ¿sí? Donde se incluye tener en cuenta la comunidad, la participación, los saberes populares y sobre todo dos cuestiones. El carácter histórico de la construcción del conocimiento. ¿Qué significa? Los conocimientos se van ampliando, van cambiando. Hay teorías científicas en lo social que en su momento tuvieron relevancia y sirvieron para explicar comportamientos y hoy ya no las tienen. Por eso decimos que es un carácter histórico, ¿no? Del conocimiento. Y a su vez también que es colectivo. Un ejemplo de este carácter histórico, por ejemplo, allá por el siglo XIX, ¿no? 1800, principios del siglo XX, tuvo mucha influencia la teoría de Lombroso, un italiano. Este hombre hizo una caracterización de la conformación de las orejas, de la nariz, del rostro, y llegó a la conclusión que determinadas formas de oreja o de nariz eran un indicio de una personalidad en las personas que podían llevarlo a cometer delitos. Hoy sabemos que esto no tiene vigencia, no tiene nada que ver la forma de nuestras orejas, de nuestra nariz, como un indicador de que seríamos potenciales delincuentes. Entonces vemos el carácter histórico. Si esto funcionó finales del 1800, principios del siglo XX, hoy siglo XXI ciertamente no tiene sentido. Entonces, este saber eurocéntrico, como decíamos, fue introduciendo, ¿sí? Y colonizando también las formas de vivir de nuestros pueblos. Fue organizador del espacio, del tiempo. Lo detentaba el poder imperial europeo y se presentó a la historia europea como historia universal. Y si no, pensemos cómo vimos historia en la escuela. Por lo menos a mí me pasó. Cuando estudiaba era más importante conocer la historia de Europa que la historia argentina. Es decir, veíamos, por supuesto, historia argentina, pero parecía que la historia había comenzado con la historia de los pueblos europeos. Cuando sabemos que todos los pueblos tienen su propia historia y muchos más antigua que la de los pueblos europeos. Desde esta cosmovisión, ¿no?, del saber eurocéntrico, a las naciones bárbaras, como las llama Dussel cuando explica este tema, no se les reconocía soberanía y autonomía. A los pueblos originarios, cuando llegaron los españoles, no se les reconoció ninguna soberanía y autonomía. Entonces la epistemología del sur lo que propone es descolonizar este relato, es decir, reconocer que es una construcción impuesta por la forma de conocer europea, y entonces implica romper con ese pensamiento eurocéntrico. Y en ese sentido implica valorar nuestros propios saberes, los de las comunidades originarias, reconocer que no hay una única visión o interpretación de la realidad, sino que hay múltiples interpretaciones según cada cultura, y dejar de tomar como el centro de toda la historia a Europa. Como lo decía antes, cada pueblo tiene sus propias formas de relatos acerca de la creación, acerca del mundo, sus propias historias, su propio lenguaje, y todos son importantes.
Ahora, también tener en cuenta que una forma de romper, ¿no?, o introducir una ruptura en este pensamiento colonial eurocéntrico implica también romper esta dicotomía entre los civilizados, ¿no?, donde en general se ubican los europeos, y los demás, o sea, todos nosotros, los americanos, los orientales, los africanos, ¿sí?, reconociendo su relevancia, su importancia, y que estos saberes eurocéntricos no necesariamente tienen que ser modelos a imitar. Y romper con esto que Europa, a partir de la conquista, buscó imponer como el relato verdadero. Bueno, seguimos. Las epistemologías del sur, entonces, buscan, ¿no?, fundarse, es decir, sostenerse en la comprensión, en la transformación del orden social. Entienden, como les decía hace un ratito, que el conocimiento es una construcción histórica y es un conocimiento situado. Es decir, lo que uno conoce acerca de una cultura no puede ser pensado que es válido para todas las culturas, ¿sí?, sino que hay que contextualizar el conocimiento, ¿sí?, y pensar que el conocimiento tiene que estar al servicio y tienen que ser transformadores de nuestra realidad y también al servicio del bienestar de los pueblos, ¿sí?, que el conocimiento científico, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, sirva para acrecentar el bienestar de nuestros pueblos. Bueno, hasta aquí llegamos con los saberes eurocéntricos.